Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Me he encontrado hace unos cuantos días, muy pocos, un epígrafe que pone: estudio genético revela el origen de la mayor familia de lenguas del mundo. Estudio genético revela, no sé, es estupendo que los científicos sean creativos, pero no sé. La verdad es que ha sido publicado, me parece que en Nature, algunos de estos, lo cual, vale, pues da una cierta seguridad, pero entonces he mezclado varios artículos al respecto porque yo sabía un poquito de este tema, no exactamente, yo sabía otros temas, o sea, aquí se va a hablar, os voy a hablar ahora de los Yemaya, que en realidad no es la tribu, pero por lo visto, no sé si está mañado este tema, eso es lo que me llena de dudas. Mm, Hace poco, hace unos cuantos meses, os conté que habían descubierto los escandinavos, habían hecho un estudio tremendo, pero tremendo, para ver genéticamente por qué los meridionales mediterráneos no éramos como 14 veces o 20 veces, no sé, una cantidad, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuál. Ya me está mandando publicidad. Teníamos menos tendencia a la esclerosis múltiple que ellos. Ellos que se consideran guapos, listos y de todo. Nosotros nos consideran, en fin, un poquito menos, por no decir un muchito. ¿Cómo es posible que ellos tuvieran tanta tendencia a la esclerosis múltiple y nosotros los meridionales no? Nosotros por lo visto somos más, tenemos más tendencia, somos más bipolares. Pero vamos, entre la esclerosis múltiple y ser bipolar, entre el cólera y la peste, prefiero tener tendencia a la bipolaridad. Bueno, porque somos más semitas. El caso es que todo esto de los Yen Maya, pues yo es que voy leyendo cosas de los Yen Maya y al final, y esto es porque hace 5.000 años los Yen Maya emigraron, había gente de Anatolia, en Suecia y todos estos sitios, pues yo les digo, les pilla un poco lejos, pero bueno, y fueron sustituidos por los Yen Maya. Pero es que, entonces claro, ahí con ellos llegó la esclerosis múltiple pero por lo visto es que tiene que ver con que ellos eran, en teoría, que son los primeros que tienen carros, los primeros que domestican caballos, etcétera, etcétera. Sus caballos eran más pequeñitos. Era un caballo con el pecho ancho, más pequeñito, y no era hasta 1.000 años después, hasta el 4.500, no hay lucha de guerra con caballos, porque son una selección genética que hacen, son caballos que están más acostumbrados, digamos, como si dijéramos, a la violencia, son caballos más altos, más grandes. El caballo árabe, por ejemplo, español, que es relativamente reciente con respecto a esto, son caballos más, esos también son nerviosos. ¿Cómo se llama? ¿Campuzano? ¿No? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Y son distintos totalmente. El caballo español y el caballo portugués son caballos grandes. Yo estaba viendo el caballo, por ejemplo, en Colombia y era como la mitad o la tercera parte. Bueno, el caso de los Yemaya, ellos en los carros que llevan, era gente nómada que llevaban ganado y que se movieron aproximadamente entre lo que es el Mar Negro y el Mar Caspio. Hoy es Rusia. Y bueno, en fin, no sé si contarlo antes o contarlo después. Para mí, la lengua, en el siglo XIX hubo lo que se llaman los Upanishad. Los Upanishad era como que ya había avisado un jesuita antes. Todos los filólogos, el tema de los Upanishad y lo que es literatura comparada lo conocemos, porque nosotros aquí tuvimos la generación del 98. Los Upanishads que descubrieron con las colonizaciones inglesas, que los textos védicos tenían mucho que ver, pues, no ya, en fin, con el griego, con el latín, sino, por ejemplo, con el gaélico. Y entonces, a partir de ahí, se dieron cuenta que, bueno, nosotros la lengua no la elegimos, la heredamos. Y entonces puedes ir persiguiendo, o sea, siguiendo a través de las desinencias y puedes saber perfectamente las emigraciones que ha habido por toda esta rama común, aunque sean estructuras distintas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ese descubrimiento de los Upanishads, de que textos védicos que están a miles y miles de kilómetros y hasta, porque los textos védicos eran orales, pasaron de forma oral y fueron escritos muy, muy tardíamente, pero claro, son muy antiguos. Era casi un ritual aprendérselos de memoria, porque toda literatura es literatura oral antes de ser literatura escrita. Nuestro Cantar del Mío Cid era
oral y se estructuraba para ser declamado, y cuando se compone, ya digamos está condicionado, es como el que compone algo para un instrumento, ¿no? Lo compone para que nosotros hablamos entre 9 y 11 sílabas. Nuestro neuma de aire abarca 9 o 11 sílabas. Entonces, esos ritmos los marca la composición, ya está condicionada. Y otros cantares de gestas. Bueno, pues en el caso de la Upanishad fue así. Como una cosa que está a miles de kilómetros y casi que está lejísimo, puede tener que ver con la otra esquina del mundo totalmente alejada. Pues porque hubo emigraciones, hubo unas grandísimas emigraciones, y entonces lo que están haciendo ahora, como la genética de 10 años a esta parte ha pegado un salto de loco y está teniendo muchísima demanda, y además de eso se puedan aplicar a muchísimas, es muy interdisciplinar, se puede aplicar a la genética, a la medicina, etcétera, etcétera. Está habiendo una grandísima demanda y las investigaciones están siendo rentables, con lo cual se investiga más y, en fin, y ahora se está aplicando al tema de la lengua. Y yo estaba así con... Bueno, lo único que me mosquea a mí de toda esta historia, que ahora os lo contaré a ver si soy capaz, de los Yemaya. Los Yemaya son en teoría los primeros, que habrá que ver si son así o no, pero bueno, se admite como tal. Los Yemaya y los Kurganes son en teoría los primeros domesticadores de caballos, etcétera, y enterraban a sus muertos como en una cosa que rodeaban de piedra, y todos sus difuntos están con las piernas dobladas. No sé por qué ese ritual, pero vamos, honraban a sus difuntos, eran muy belicosos. Hay un estudio, no sé si de Harvard, que decía que en un momento determinado la raza ibera desapareció porque llegaron Yemaya. Bueno, ahora lo contaré, no quiero adelantaros cosas. Después hay otro que dice que no eran como Atila. En fin, lo único que vemos es que casualmente los Yemaya son el escandinavo, y, por ejemplo, en la UK el 75% es noruego de su genética, ¿no? Y entonces, pues ahora resulta que ellos son Yemaya, son herederos de los Yemaya, ¿no? Y ahora de pronto los Yemaya son los que trajeron el indoeuropeo. Pues no sé yo, que es demasiada casualidad como para encajar piezas del puzzle, pero bueno, ¿vale? Vamos a intentar ver cómo argumentan, y no sé, es como que desde el poder se ha argumentado a favor, si esto y, y bueno, no sé, no sé qué pensar de toda esta historia. Y voy a ver si os lo cuento. He fusionado dos artículos y ya os digo que son centroasiáticos y emigran, ganado, son nómadas, llevan caballos, saben domesticarlos, lo usan también para carne, para consumo, etcétera, y llevan también, o sea, cazan caballos salvajes y lo utilizan como transporte. Y los caballos, o sea, las carretas, las llevan, pero las tiran vuelo. Bueno, tenían una... ¿Por qué me llamarán siempre cuando estoy aquí con el canal? Tenían una tecnología más desarrollada y trajeron consigo enfermedades nunca vistas en los territorios que forman Europa. Los Yamaya, cuyo nombre significa hoyo, agujero en ucraniano, suelen ser conocidos por algunos arqueólogos como la cultura de los túmulos. Un hombre más que se enterraban con las piernas flexionadas, y había voz, o sea, con una forma orgánica, todo eran piedras alrededor. ¿Por qué siempre me tienen que llamar cuando estoy aquí? Bueno, era apropiado para las tribus originarias de los territorios comprendidos entre los mares o sea, ellos proceden del, como os he dicho, del espacio que hay centroasiático entre el Mar Negro y el Mar Caspio, perteneciente a Rusia en la actualidad. Según un nuevo estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, los Yammayas habrían sido invadido la península ibérica hace 4.500 años,
y no dejaron títere con cabeza. Sus autores afirman que tras su llegada la línea genética masculina preexistente desapareció. Fueron los hombres colonizadores quienes dejaron descendientes en los territorios que hoy conforman España y Portugal. O sea, somos descendientes de los mayas. Yo un poquito menos. Bueno, los europeos actuales son la suma de tres grandes migraciones. La primera, hace 37.000 años, se produjo tras la llegada de unos cazadores en el Paleolítico superior, tal y como determinó este estudio de Nature en 2016. La segunda provenía de la actual Turquía, de Anatolia. Los nómadas que migraron eran agricultores de las estepas de la actual región de Anatolia. Y la tercera corresponde a la invasión del pueblo yamaya, que es centroasiático. Los resultados de la investigación conducida por el genetista David Reich sería en alemán, no sé cómo se dirá en inglés, ha sido adelantado en el Congreso Científico de New Scientist Life en Londres. Reich pretende completar el trabajo que desarrolló en su día Who We Are and How We Got Here. Vamos, se lo puedo decir en español de quiénes somos y cómo, por no decirlo entero en inglés, quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí, el antiguo ADN y la nueva ciencia del pasado humano. Es por no leerlo en inglés aquí y pegarme el pegote. En la conferencia del pasado 22 de septiembre del 24 defiende la conquista violenta por parte de los yamaya en la península ibérica y Reich lo que dice llega a la conclusión de que tras descubrir un reemplazo, por lo visto es cierto, del cromosoma Y en la línea genética hispano-lusa, el estudio cree que la gran mayoría de los hombres nativos fueron asesinados o sometidos a las condiciones de esclavitud. Tan solo sobrevivieron las mujeres. Mira qué casualidad que siempre sobrevivimos las mujeres porque tenemos capacidad de reproducción. ¡Ah! Dice el artículo científico quienes perpetúan la línea genética de estos íberos primitivos mediante los hijos de los yambaya. Pues vale, pues a lo mejor. Primero, en este campo, el científico lo que arroja es algo de luz sobre ciertos enigmas como el origen y la expansión de la lengua indoeuropea. Bueno, también aprovecha para denunciar los abusos cometidos en nombre de los orígenes históricos o genéticos. Reich menciona a los nazis, anda que el apellido que tiene él, Tercer Reich, y reconoce que ciertas alemán 100% ideologías tratarían de aprovechar su descubrimiento. Es cierto. Sin embargo, algunos, aunque los arios eran iranios, aunque algunos colegas de Reich disienten, en 2015 su equipo ya lanzaba algunas de las conclusiones publicadas ahora. David W. Anthony, que es un arqueólogo que participó en ese estudio, dice que la expansión de los yamaya por Europa fue pacífica. Pues no sé qué decirte. En este reportaje del New York Times se defendía de que no fue como Atila y los hunos, asesinando a todo lo que se encontraran por su paso cuando llegaban. Anthony cree que lo más probable es que los yamaya encontrasen algún tipo de posición a largo plazo durante un par de siglos. Qué condescendiente y qué generoso. Parece inevitable que finalmente las barreras culturales convergieran, pero los yamaya no se limitaron a colonizar la península ibérica. El 90% de los genes de Gran Bretaña, 4.500 años atrás, que somos todos yamaya, del primero al último, yo seguro que no, fueron reemplazados por la llegada de las tribus asiáticas. No tuvieron que esforzarse demasiado porque las enfermedades que trajeron y el cambio climático que hubo entre el 6000 y el 2500 a.C. se sucede un periodo cálido conocido como, a ver si lo sé decir en inglés, Hypsithermal. Lola, ¿lo he dicho bien? Hypsithermal. Hicieron la mayor parte del trabajo. Además, la tecnología empleada por los yamaya era más avanzada, o sea, colonizaron también porque arrollaron intelectualmente, ya contaban con la rueda, con la domesticación de animales, no solamente el caballo, sino otro. Entonces, dice Reich, este pueblo se expande por un territorio enorme desde Mongolia, estaba en un territorio que era entre China, Mongolia
y no me acuerdo qué otro país, entre 3 países. Ellos provienen de de esa frontera entre 3 países, China, Mongolia y Rusia. Esos 3 países, ahí estaban los yammayas. Dice, este pueblo se expande por un territorio enorme desde Mongolia, pasando por Hungría, hasta llegar al interior de Europa. Representa la principal contribución a la genética de los europeos actuales. Bueno, entonces el genetista este se ha postulado como una figura de referencia respecto al análisis del ADN prehistórico. Entonces, en 2017 recibió un premio importante que era el Dan David de Arqueología y Ciencias Naturales por sus descubrimientos en las mezclas genéticas neandertales y de nuestra especie. Pero una población recién descubierta en el Cáucaso y en el Bajo Volga podría conectarse con todas las poblaciones de habla indoeuropea en el mundo, a pesar de que aproximadamente 45% de la población mundial hable al menos una de las más de 400 lenguas indoeuropeas que existen en el mundo. Persiste una incógnita grande que intriga a la humanidad, y es a la humanidad científica, quiero decir, cómo se expandieron estas lenguas y qué pueblos la hablaron. Sí, la verdad es que no se conoce el primer factor. O sea, conocemos los resultados, pero no el origen. Aunque yo creo que son más antiguos que los yammayas. Hay otro pueblo que es que tiene un nombre dificilísimo, que son más antiguos que ellos. Pero bueno, este lo conocemos genéticamente, aunque a simple vista lenguas como el latín, el sánscrito, el esloveno, el hindi o el castellano puede que no sean parecidos, todas ellas tienen una raíz común y al mismo origen, que es la dificultad reside en el que hasta ahora los investigadores no se habían puesto de acuerdo en dónde había que buscarlo. No había que buscarlo en el Indo, sino en el Centroasia. Pero ahora una nueva investigación liderada por Ron Pinhasi, antropólogo y biólogo de la Universidad de Viena, en colaboración con el genetista estadounidense David Reich, ha arrojado una nueva luz sobre este complejo tema, lo cual puede ayudar bastante a los investigadores a conocer su misterioso origen. Ya que estamos, el estudio publicado en la revista Nature, como os he dicho, ha revelado que el análisis del ADN realizado a 435 individuos, que son pocos, procedentes de yacimientos arqueológicos situados en Eurasia y datados entre los años 6400 y 2000 a.C., ha permitido descubrir la población desconocida hasta la fecha y que puede conectarse con todas las sociedades de habla indoeuropea. Los autores del estudio dicen que se trata de uno de sus hallazgos más importantes. Yo veo una muestra pequeña, queridos, para una conclusión tan importante. Puede que sí, pero se seguirá investigando, me imagino, años después. Puede abrir una línea de investigación. De hecho, esta población, denominada como Grupo Cáucaso Bajo Volga, fue la principal influencia de la cultura yammaya, 3300-2600 a.C., que se expandió a lo largo de las estepas del norte de los mares Negro, Cáucaso, hasta Europa y Asia. Explica el antropólogo Ron Pinhasi, que tiene un nombre que para qué, estas migraciones que empezaron alrededor, ese es Jacob, del 3100 a.C., explicaría la aparición, tengo que leerlo, de una ascendencia esteparia como elemento principal de la difusión de las lenguas indoeuropeas en grupos humanos desde Hungría hasta Kazajistán. El descubrimiento de los cazadores-recolectores como el eslabón perdido en la historia marca un punto de inflexión en la búsqueda que lleva 200 años de reconstruir los orígenes de los indoeuropeos y las rutas por las que este pueblo se extendió por Europa y parte de Asia. Bueno, el estudio ha confirmado que a pesar del gran impacto de la cultura yammaya en la genética de las poblaciones europeas y centroasiáticas, la única rama de la lengua indoeuropea que no había mostrado ascendencia esteparia era la Anatolia. Hoy no existe, o sea que... y que incluía el hitita. Qué pena, el imperio hitita, que siempre me ha fascinado. Pero, según el nuevo estudio, lo que pasa es que las investigaciones llevadas a cabo anteriormente no habían encontrado esta clave, la ascendencia de la estepa entre los hititas, porque las lenguas anatolias descendían de un idioma hablado por un grupo que no había sido identificado. O sea, una población que vivió entre el 4500 y el 3500 a.C. en la meseta entre el Cáucaso Norte y el Bajo Volga.
Los resultados de estas investigaciones muestran que la cultura yamaya, lo que pasa, obtuvo el 80% de su ascendencia genética del grupo CLV y que también proporciona al menos un 10% de la ascendencia genética de los habitantes de Anatolia durante la Edad de Bronce, que era cuando estaban los hititas. Finaliza Pinhashi, que aquí es el artista. El grupo CLV, por lo tanto, puede conectarse con todas las poblaciones de habla indoanatolia, el antepasado tanto del hitita como de todas las lenguas indoeuropeas posteriores. Ustedes no se cortan ni tres. Los resultados obtenidos lo que pasa es que refuerzan la hipótesis de que al menos 5 individuos en Anatolia que datan antes o durante de la época hitita muestran ascendencia CLV, lo que sugiere que la integración de la lengua proto-indoanatolia compartida, Anatolia es lo que está a la derecha de Turquía, o sea, la zona esteparia de, o sea, Estambul para allá, Estambul para acá, Grecia, compartida por los pueblos anatolios e indoeuropeos, alcanzó su apogeo entre las comunidades CLV entre los años 4400 a 4000 antes de Cristo y que este grupo CLV desempeñó un papel básico en lo que es la transmisión del idioma que después se dividiría en las diversas lenguas indoeuropeas que conocemos. Se ha quedado en la gloria. Pero bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si todo lo tuviéramos resuelto, lo investigaríamos. En fin, decidme qué opináis. Hasta mañana, bye.